Muy bien, pues comentamos el siguiente episodio, argumentos sobre historiografía. ¿Y qué es esto de historiografía? Pues ver a lo largo de la historia cómo se ha recogido pues, la sabiduría en la historia. A nivel de manuscrito nos interesa cómo la Biblia se ha recogido y también otros documentos que aparecerán simplemente como algún ejemplo. Entonces la pregunta sería, ¿es fiable el texto bíblico como documento histórico? Es algo que hablamos en la primera clase apologética un poquito, pero que hoy vamos a entrar en más profundidad. Y empezamos siempre con un versículo, dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Y simplemente dos episodios, por un lado manuscritos, por otro argumentos, y vamos a entrar pues en el primer bloque y luego veremos pues cómo, a pesar de los argumentos tan fuertes que tenemos, cómo la gente rebate y es confrontada, y es muy interesante. Luego hay un vídeo muy interesante en este sentido. Vamos a hablar de manuscritos, ¿de acuerdo? Y para empezar te voy a enseñar un vídeo de otra lucha, otro debate entre Billy Carson, que es ateo, y Wesley Huff, que es historiógrafo, que es el que está a la derecha. Willie Carson es el hombre negro, el de color, el que tenéis a la izquierda, y luego el otro. Y me gustaría que estuvierais muy atentos en cómo se desarrolla la conversación. Es muy interesante. Vamos a salir de aquí, vamos a buscar este vídeo, y este sí que está en castellano, por tanto va a ser más sencillo seguirlo. No tengo suficiente. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien. Del Sinaí, Jesús no fue crucificado en esa Biblia. Esa Biblia es anterior a la... Vale, está hablando el señor de color, ¿vale? El que es el negro, sí. Y entonces a la izquierda tienes a los ateos y a la derecha, el blanco, ¿vale? Tenéis al cristiano, vamos a decirlo así, historiógrafo profesional. La versión King James de la Biblia. Y el texto allí realmente tiene entre 12.000 y 14.000 diferencias entre la Biblia del Sinaí y la versión King James de la Biblia, que llegó mucho después. ¿Sabes? Y luego también una de las cosas interesantes es que descubrieron el libro de la esposa de Jesús, que está en el seminario de Harvard, que según algunos eruditos, eso es un poco controvertido, pero afirman que este es un registro preciso de que Jesús incluso pudo haber estado casado, lo cual entonces, ya sabes, añade más. Sí. ¿Vale? Me encanta que os fijéis, o sea, me encantaría que os fijaseis en la actitud del cristiano de está tranquilo, escuchando, saca todo lo que tengas y luego responde, ¿vale? Pero me encanta esa sobriedad, ¿no? Si eso es cierto, añade más a la, ya sabes, la hipótesis de que tal vez no fue crucificado. Yo personalmente creo que Jesús fue un ser humano increíble. No creo que fuera el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios, pero que todos somos dioses, como Él dijo, sois dioses, y que debemos hacer cosas mayores que Él. Y yo personalmente creo que el regreso de Cristo es el regreso de la conciencia de Cristo, cuando todos podemos alcanzar un cierto nivel de conocimiento, sabiduría, pasión, comprensión, empatía, amor con el que Él vino a este planeta. Y obtenemos eso en nuestra mente y nuestra conciencia. Y podemos actuar sobre eso, esas emociones increíbles. Y esa comprensión que todo el mundo va a transformarse instantáneamente. Y creo que en la segunda venida es la llegada de la conciencia de Cristo al planeta. No un ser humano volviendo a la tierra para salvar a la gente. Esa es solo mi comprensión personal de cómo lo he percibido a lo largo de muchos años
de pasar por esta información y pasar por todo este texto. Jesús tuvo mujer, Jesús no fue crucificado, Jesús no existió. A veces nos encontramos con esta serie de teorías de la conspiración y no sabemos muy bien qué decir. Este es un debate entre Billy Carson, una figura de la conspiración, y Wes Hub, un experto bíblico. En este vídeo, Wes nos muestra cómo desmontar todas estas teorías que desacreditan el cristianismo. Esto es una obra maestra. Vamos a verlo. Realmente aprecio el hecho de que pareces haber investigado hasta cierto punto algunos de estos hechos. ¿Te importa si hago una pregunta para aclarar? Claro. Cuando dices la Biblia del Sinaí, ¿a qué te refieres específicamente? Es el texto bíblico que fue escrito. Llegó a ser. Puedes buscarlo en Amazon. Es una Biblia llamada, tengo una versión en casa, se llama la Biblia del Sinaí. Sí, del monte Sinaí. Supongo que es la montaña a la que se refieren ahí. Pero ellos hicieron su propia versión del texto bíblico antes de que se publicara la versión del rey Jacobo. Claro. Entonces, cuando te refieres a la Biblia del Sinaí, ¿te refieres al códice sinaítico como el códice que viene? Bien. Por eso estaba tratando de obtener alguna aclaración, porque puedes ir y ver el códice sinaítico en la Biblioteca Británica. Así que puedes ir y verlo. Está en exhibición y la Biblioteca Británica ha digitalizado todo el manuscrito. Así que trabajo con manuscritos en mi trabajo lingüístico. Soy experto en la cultura de los escribas cristianos tempranos y particularmente en manuscritos griegos y coptos. De hecho, tengo un facsímil, así que tengo una fotocopia que fue hecha por la Biblioteca Británica del Códice Sinaítico con la que trabajo en mi oficina. Así que lo tengo aquí. Y la única razón por la que pedí aclaración es porque quiero asegurarme de que lo que estoy abordando es realmente lo que quieres decir y no abordar otra cosa. Porque el Códice Sinaítico en particular es solo un manuscrito griego, es un manuscrito griego del siglo IV. Proviene aproximadamente entre el año 325 y 350 y su texto de los Evangelios se lee casi idéntico al texto griego moderno del que desarrollamos traducciones. Así que mi curiosidad es simplemente en explorar cuando dices que niega la crucifixión o que la crucifixión no está ahí. Quiero decir, ¿puedo ir ahora mismo al Códice Sinaítico y puedo buscar el final de, ya sabes, digamos, Mateo 27, donde tiene a Jesús siendo crucificado? Y eso está en el Códice Sinaítico o, ya sabes, el Juan 19 o cualquiera de los otros. Así que creo que mi confusión es que no se lee de manera diferente. Entonces, en realidad, ¿puedes buscarlo en un sitio web? ¿Dónde estaba esa pieza? Encontré el texto al que me refería. De hecho, cité mal ahí. Es el Evangelio de Bernabé. Eso está bien. Así que tratemos con eso también, porque he trabajado. Hay 2 manuscritos del Evangelio de Bernabé. El Evangelio de Bernabé es un documento realmente interesante porque es una falsificación conocida. Y por eso creo que es importante llegar a estas fuentes. Así que, al principio del Evangelio de Bernabé, del cual solo tenemos 2 copias, una en italiano y otra en español, vemos desde el principio que el Evangelio de Bernabé no debe confundirse con la Epístola de Bernabé o los Hechos de Bernabé, que son 2 documentos apócrifos del siglo II. Pero el Evangelio de Bernabé en particular, sabemos que es una falsificación porque hace cosas como, en el capítulo 92 dice que Jesús pasó 40 días en el monte Sinaí y luego llegó al río Jordán y caminó a Jerusalén. Pero el monte Sinaí está a más de una semana de viaje de Jerusalén, y ni el monte Sinaí ni Jerusalén están cerca del río Jordán. Así que no importa que no haya una ruta desde el río Jordán hacia como alrededor del monte Sinaí o yendo a Jerusalén. Pero hay problemas internos con el Evangelio de Bernabé que indican que no muestra ninguna indicación real de evidencia de provenir de o incluso tener conocimiento de la comprensión judía del primer siglo. De hecho, dice que Jesús es el Cristo, pero no el Mesías, lo que indica que quien sea el autor no sabía que esas eran las mismas palabras. Y creo que un problema mayor es que el Evangelio de Bernabé en realidad parafrasea el infierno de Dante, que fue escrito en 1314. Así que hay muchas evidencias internas que descalifican el Evangelio de Bernabé. No importa el hecho de que no tenemos ninguna evidencia de él antes del siglo XIV, y ninguna en otro idioma que no sea italiano italiano y español. Pero el contenido interno del Evangelio de Bernabé lo descalifica de ser antiguo. Y luego, el hecho de que está haciendo cosas como parafrasear a Dante, o también se refiere a una regla del tiempo del jubileo, que fue cambiada en la Edad Media,
de lo que era en el año bíblico del jubileo y sigue el concepto de la Edad Media, no el concepto antiguo. Así que creo que lo que estoy tratando de decir es, así que soy historiador y trato con fuentes. Así que cuando estoy mirando fuentes, quiero asegurarme de que tengo una metodología por la cual abordo cualquier tipo de fuente. Así que si hay algo que niega la crucifixión, quiero asegurarme de que lo estoy analizando y que la metodología por la cual lo analizo realmente revela que el contenido puede estar vinculado con precisión al evento. Así que si estamos hablando, digamos, del Códice Sinaítico, que es del siglo IV, ahora eso es, estaría de acuerdo contigo, Billy. Nuestra copia más antigua... Vale, y continúa, os lo colaré en Classroom para que podáis verlo, pero ¿qué os parece? O sea, es que... Dice, no, el Sinaítico dice, no, me refería al de Bernabé. Vale, vamos al de Bernabé, ¿no? Y el de Sinaítico lo tienes en el Museo Británico, lo puedes leer, puedes comprarte la copia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, habla en tu mesa, tranquilo, relájate y comenta algo que te ha llamado la atención sobre todo en cómo ha llevado el diálogo, ¿no? O sea, con mucha sobriedad, bueno, no sé, háblalo en la mesa, pero a mí me gusta mucho la forma en cómo lo rebate, ¿no? Algo que te ha llamado la atención, o del estilo, o del contenido. ¿De acuerdo? Historia de los historiógrafos. Bueno, simplemente decirte que ha habido personas y pueblos que han recogido documentos a lo largo de la historia, no solo el pueblo hebreo. Incluso el pueblo hebreo ya veremos que lo ha recogido de una forma diferente. Pero normalmente, por ejemplo, históricamente los sumerios pues hablaban mucho de la experiencia personal, de los reyes, de los gobernadores, y hablaban mucho de sí mismos, ¿sí? Luego los gobernadores en Mesopotamia pues también, pero añadían pues mitos y leyendas basados en los dioses. Por tanto, no es un hecho crónico que estás explicando qué sucede, sino que estás añadiendo, ¿no? Como Homero con la Odisea, etcétera, ¿no? Historiógrafos en el sentido moderno, es decir, que ya miran la historia de una forma más realista, ¿no? Pues Maneto en el siglo III a.C. en Egipto, Heródoto a.C. 440, Aristóteles también es otro de ellos, es decir, recogen como crónicas de lo sucedido, ¿vale? Entonces, vamos a los hebreos. Los hebreos son muy diferentes porque los historiógrafos hebreos no piensan en la Biblia como un texto para explicar todas las crónicas de lo que sucede a todo detalle, como un documento gubernamental o histórico o del pueblo, sino que tienen una historia con una meta planificada, es decir, saben que quieren que todo apunte a la verdad de Jesús y el plan de Dios para sus vidas. La intención de la escritura es didáctica o polémica, es decir, o enseña o confronta o exhorta, y expresa cómo Dios interviene en los asuntos humanos. Es decir, vuelvo a decir, no es un documento de qué ha sucedido con tal persona y que vino un rey y qué tal, que sí que hay una parte histórica en la Biblia, lógicamente Josué, Primera Crónica, Segunda, etcétera, sino que el foco principal no es dejar una crónica, el foco principal es ver cómo Dios interviene en los asuntos humanos. Esto quiere decir que va a utilizar de unas técnicas que no son usuales en los documentos históricos. Por ejemplo, pues hay genealogías, hay paráfrasis, hay resúmenes, hay explicaciones, hay omisiones, hay reordenamientos, hay repeticiones, porque el foco no es eso, y por eso los historiógrafos actuales pues lo tienen como un documento histórico, pero no con el peso de es una crónica histórica, porque no tiene ese objetivo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que los hebreos pues son muy sensibles a los acontecimientos, y también explican muy bien qué testigos había en aquel momento. Entonces, ellos no buscan ser interesados en una precisión, pero sí veraces en la expresión, en explicar, y cuando habla de que hay testigos, por ejemplo, cuando el pueblo pues cruza el Mar Rojo y todo el mundo pues es visionador de eso, y vienen los pueblos detrás, las ordes de Faraón y cómo son anegadas, y bueno, pues habla en todo momento cómo hay diferentes personas que están visualizando y son testigos de esa realidad, ¿vale?
Si fuéramos al Nuevo Testamento, por ejemplo, el testigo romano que ve cómo Jesús muere y cree en Jesús, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, algo muy bueno que tenemos en el texto bíblico es que da la impresión de que es muy veraz, porque en todo momento explica con mucho detalle muchos aspectos y habla de testigos que estaban y lo vivían, ¿sí? A nivel de manuscritos bíblicos, pues, por ejemplo, el Nuevo Testamento, pues, tal como dijimos en su momento, hay más manuscritos que cualquier otra obra antigua. Yo el otro día daba como 4.200, en esta fuente pues tengo 5.800, o sea, hay muchísimos incluso inexplorados, ¿no? Y son manuscritos griegos completos. No estamos hablando de Biblia de papel que tengamos, porque esos son millones, sino manuscritos que han sido copias de los originales, ¿vale? Directamente, a mano y también con un tiempo muy corto. Por ejemplo, aquí hablamos de 10.000 manuscritos en latín, 9.300 manuscritos en otras lenguas antiguas, como el siriaco, eslavo, gótico, etíope, copto y armenio. Y las fechas de estos manuscritos, como dijimos en su momento, pues tan solo hay 125 años desde el manuscrito original a la primera copia. Por tanto, eso hace que haya mucha veracidad. Por ejemplo, el manuscrito John Ryland es el fragmento más antiguo de una copia del Evangelio de Juan. Y hasta hay una introducción de la imprenta en Alemania, el 15, que se imprime, pero es uno de los manuscritos más antiguos. La gran mayoría de esos manuscritos datan del siglo X, muchas copias en los monasterios, etcétera, que se hacen. Y, por ejemplo, el Nuevo Testamento, Josh McDowell, que es un apologista, y Norman Geisler, pues afirman que el Nuevo Testamento es un testimonio más que confiable al texto original. Entonces, quien dice, bueno, es que no me fío, es que la Biblia la escribieron, hombre, es que no sé qué, es que se ha perdido mucho, pues no tiene sentido. Y ahora en este bloque os quiero enseñar ejemplos de manuscritos, ¿vale? Simplemente para que tengáis una visión un poquito mayor. Luego ya entraremos en argumentos y algún vídeo más. Pero esto es un poco de teoría para que veáis. Por ejemplo, este que os presento aquí en la imagen es el papiro número 37 y normalmente están asignados con una letra como esta que veis aquí, un poco extraña, en la numeración que tiene su nombre, Gregory Allen. El tema es que esto que podéis ver aquí, pues está escrito el Evangelio de Mateo y está fechado en el siglo III, aproximadamente año 250 después de Cristo, ¿vale? Está actualmente pues en la Universidad de Michigan. Este era del Nuevo Testamento, ¿eh? Los papiros, ahora ya de forma más general, que sepáis que se catalogan y hay listados donde te dice dónde está cada uno, en el año 250, en el 550, en el 600, en el 175 al 250, en la Biblioteca Nacional de Francia, en la Biblioteca Británica, es decir, que están escampados por todo el mundo, y en Londres, Estrasburgo, Kiev, Berlín, Florencia, y tienen esa veracidad y esa cercanía y ese cuidado con esas fechas de diferencia, ¿vale? Vamos ahora al Antiguo Testamento. Eso era el Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento pues también tenemos copias de manuscritos. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, que ahora se encontraron en Qumran, pues ha sido una joya maravillosa porque incluso ha hecho que algunas Biblias hayan sido modificadas un poquito para ajustarse más al original. De hecho, la Biblia de las Américas surgió a partir de los textos de Qumran y la Biblia textual, ¿vale? Porque es más afín incluso hasta que la Reina Valera, porque son anteriores. La Reina Valera sí que ha vivido unas reediciones, 1995, etcétera, añadiendo algunos detallitos, ¿vale? Por ejemplo, el rollo del Levítico, Hebreo 50, del año 100 al 250, y luego os he puesto en rojo un libro muy importante que es la Septuaginta. La Septuaginta es el Código Vaticano y es una traducción de todo el Antiguo Testamento al griego y más o menos en el año 250 a.C. ¿Por qué se hizo este libro? Se hizo cuando había una convulsión en Israel, que había como esa guerra, y parece ser que 70 doctos se fueron a un monasterio y pudieron escribir todo lo que es la Biblia entonces, es decir, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. El Antiguo Testamento, pues del hebreo y el arameo lo pasaron al griego. Y la Septuaginta, es la que leía Jesús. La que cita a Jesús en los textos es esta, ¿vale? Porque lo decía en griego y precisamente citaba a su Reina Valera, sería su
la Septuaginta. Luego la Peshitta, yo tengo una copia de la Peshitta en casa, que es otro de las Biblias que también son copias. Esta es del siglo V, la mía no es del siglo V, pero quiero decir, tengo una copia. La Vulgata, bueno, y otros, esto lo tenéis en los apuntes, el Targum arameo, etcétera, ¿vale? Y os enseño alguna imagen. Manuscritos del Nuevo Testamento. Deciros también que había dos formas de hacer la copia. Una de ellas era en letras mayúsculas, y por tanto tenía una línea superior y una inferior, y los escribas tenían que recorrer todo el espacio para hacer mayúsculas y que quedara con este formato tan elegante, ¿sí? Y es lo que se llama escrituras unciales. Pues aquí a la derecha hay una tabla donde dice: en el siglo II tenemos 2 papiros, en el siglo II al III 5 papiros y una enuncial en mayúsculas, en el siglo III 28 papiros ya y 2 enunciales, y así sucesivamente. O sea que copias muchísimas. De hecho, el libro de Kells, que es de Irlanda, hoy hablamos mucho de Irlanda, del año 800 después de Cristo, es el que está aquí representado, el que estáis viendo. Es una escritura común que era del siglo III o IV y luego se retomó en el siglo X. Y luego, aparte de mayúsculas, también había una forma de escribir en minúsculas las copias, que aquí es más fácil. En vez de uncial se le llama tan solo manuscrito en minúscula. Y aquí tenéis un ejemplo del Evangelio de Juan, escrito en griego koiné, y es el códice epneriano. Más ejemplos de manuscritos, algunos con bellezas artísticas, por ejemplo el de la izquierda, el Evangelio de Lucas en minúscula, y en la derecha, inicio del Evangelio de Mateo. Y la Septuaginta que te comentaba, pues aquí tienes un fragmento de ella. Está escrito en uncial, en mayúsculas, si te fijas, tiene 2 líneas, en cambio las minúsculas tienen 4 líneas para hacer el palo largo y el palo corto, ¿sí? Y concretamente aquí hay un fragmento del libro de Esdras, ¿vale? Recuerda que es Antiguo Testamento, la Biblia griega, bueno, 150 a.C., algunos del 200, más o menos en esas fechas, y es lo que hemos comentado. Se llama Biblia Septuaginta, o de los 70, porque fueron 70 personas las que fueran, o se escribe LXX, pues representando esto. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta o algo que te ha llamado la atención? ¿Algo que quieras comentar? Interesante, ¿no? ¿Verdad? De ver la historiografía como... ¿Sí? ¿Va bien? Pues te dejo que hables en la mesa de algo que te ha llamado la atención, quizás, de estas representaciones tan elaboradas, o quizás saber algo más de la Septuaginta o de las unciales y minúsculas, o lo que fuera. Simplemente comparte algo que te haya llamado la atención y luego ya vamos al último bloque, que son argumentos que rebaten algunos opositores contra la veracidad de estos documentos. Sí, dime. Yo digo que se cuestiona la pregunta a base de una respuesta sabia, o sería cuestionar a base de una arrogancia, o no tiene nada que ver. ¿Cuál es la pregunta? A la hora de poder, como te digo, si yo quiero saber algo a una persona, así como usted, una persona ya mayor, una persona que ha estudiado la Biblia, científicamente tiene bastante conocimiento, a una persona novata como yo, que yo le diga a usted una cuestión que usted lo sabe como persona sabia, sería yo, a base de mi pregunta, sería, yo le pregunto sabiamente, o se entendiera arrogantemente lo que le estoy explicando. No, sabiamente no. Las preguntas son sabias. Dicen que las buenas respuestas crean evolución y las buenas preguntas crean revolución. O sea que las preguntas abren nuevos caminos. O sea que con toda libertad podéis preguntar. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Venga, argumentos sobre historiografía, ¿vale? Comenzamos con la palabra. Dice: en cuanto a Dios, perfecto en su camino,
y acrisolada significa intachable. La palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Vale? ¿Qué decir de los escritos? O sea, ¿qué son evidencias para nosotros? Por ejemplo, evidencia de que esta es palabra de Dios es que tiene un contenido y un valor profético incalculable. Por ejemplo, los hechos profetizados se han cumplido. Y se han cumplido con una elevada precisión, ¿no? Por ejemplo, Isaías, 800 años antes, hablando de Jesús con una precisión extrema, ¿no? Incluso son hechos proféticos que no era decir un terremoto de aquí a 1000 años, no era eso. Es con que eran insólitos, o sea que, por ejemplo, pues una mujer siendo virgen pues iba a concebir para dar hijo al Mesías, o sea, eso es inconcebible, ¿no? O la resurrección de un hombre, eso no había pasado en la historia nunca, ¿no? Entonces, tiene un valor especial la Biblia. De hecho, no hay ningún libro religioso o laico que tenga características similares y no existe ningún libro que ponga en cuestión la profecía de la Biblia. No existe, no se puede escribir porque es inapelable, ¿no? A pesar de los ataques de la Biblia, el punto principal que pone en evidencia es la inspiración de Dios, y es que aquello que predice infaliblemente se cumple. ¿Vale? Entonces, para nosotros es, como dice Pedro, dice la Escritura es la profecía segura, ¿no? Cuestionamientos de la Biblia. Bueno, pues se levantaron personas pues en contra de la Biblia. Marción, año 100 aproximadamente, rechazó prácticamente todo el Nuevo Testamento, a excepción de los escritos de Pablo y una versión de Lucas. Luego, en el Iluminismo, siglo XVII, en busca de la verdad, que decíamos antes en Europa, etcétera, distinguen entre conocimiento y superstición. Y entonces sospechan que cualquier texto religioso es superstición, ¿no? Entonces eso condiciona mucho en el pensamiento. Escepticismo, ¿no? Entre abusos de autoridad religiosa, pues se tiene como escéptico el texto porque se ha utilizado mal. O algunos primeros científicos, pues eso, ¿no? Eran clérigos profesionales y algunos pues sí que seguían la fe y otros puede que no tanto, ¿no? En el modernismo más actual, historiadores investigan, pues empiezan a ver si es fiable la escritura. Y empiezan, pues en el siglo XIX, a explorar qué de verdad hay. Y empiezan a buscar intencionalmente si hay errores y contradicciones. Por ejemplo, una de ellas decían la Biblia está equivocada porque el libro de Mateo habla de una genealogía de Jesús y el de Lucas, en capítulo 3, de la genealogía de Jesús, pero los padres son diferentes, claro, porque la respuesta es que una está hablando de Jesús y la otra de María. Pero el que no es conocedor dice, está equivocado, pues es falso, ¿no? O ya dimos en su momento, pues, como el pueblo hitita, un pueblo que no había aparecido hechos arqueológicos, evidencias arqueológicas, como se pensaba que la Biblia estaba equivocada porque no lo ponía. Pero bueno, eso lo que dice aquí, bueno, más adelante, la ausencia de prueba no quiere decir que sea incorrecto, pero igualmente se tachaba de que la Biblia estaba equivocada hasta que se encontraron vestigios. A mediados del siglo XX, pues la Biblia se reconoce como bastante confiable actualmente y se cree que la verdad pues no puede conocerse y depende subjetivamente de cada lector. ¿Vale? Incluso hay cristianos como Barth y tal que han llegado a decir que la Biblia no contiene la verdad, pero cuando tú la lees te puede transmitir cierta verdad subjetiva. Y estamos hablando de un pastor evangélico, ¿no? Que abrió un camino de error, ¿no? Pero que hay gente que sigue, ¿no? En la década de los 80, pues los minimalistas creen que Israel, por ejemplo, el Israel de la Biblia nunca existió. Fuerte aseveración. Según ellos, los escritores griegos y los persas pues escribieron ciencia ficción con toda la historia del Antiguo Testamento y piensan que el texto bíblico pues necesita una verificación mayor. Bueno, cuestión de dudar es dudar, ¿no? Pero a favor de la Biblia, pues Kenneth Kitchen, por ejemplo, dice que la ausencia de la prueba no es prueba de la ausencia. Es decir, si algo falta, no quiere decir que esté equivocada, ¿no? Por ejemplo, no hay evidencias arqueológicas de la conquista de Canaán, ¿vale? Jericó, Jai, toda esa expedición de Josué, no hay evidencias arqueológicas. Y hay gente que dice, ¿ves? Nunca llegó el pueblo de Israel. Pero es que no hay evidencias arqueológicas porque no hubieron batallas fuertes. Fue una conquista progresiva y como muy local, ¿no?
Entonces fue más una ocupación que una destrucción masiva, y es por eso que no hay vestigios de grandes guerras. ¿Vale? Si realmente usamos este argumento en todos los textos, al final nos quedaremos sin ninguno. O sea, la Biblia se ha probado excesivamente, ¿no? Y bueno, tenemos que reconocer que no contamos con toda la información, ni disponemos de todo el conocimiento completo, pero sí que estamos satisfechos de lo que hemos recibido de los antiguos, ¿no? Y voy a acabar con un vídeo y ya un par de versículos, también de una lucha apologética, son 3 minutos, y también hay un opositor y un defensor, y este es el opositor, empieza a hablar en una universidad. Entre un escéptico de la Biblia y Frank Turek. Vamos a verlo y al final voy a resolver esta cuestión de forma clara. No os interrumpo más. Vamos a verlo. Si no confías en la Biblia y en los textos antiguos, ¿qué podría hacerte creer en la resurrección? Vale, bueno, supongo que mi pregunta sería, ¿por qué no confiarías en este texto antiguo? Si los evalúas y llegas a la conclusión de que son históricamente fiables. ¿Por qué se inventaría ese tipo de cosas? Adelante. No llegas a la conclusión de que son históricamente fiables. Vale, mi pregunta sería, ¿por qué crees que no lo son? Porque fueron escritos 100, 200 años después. ¿Después de qué? Después de que Jesús fue crucificado. ¿De dónde sacaste esas fechas? Google. Ajá. Simplemente lo busqué. Era como si en él fue escrito o publicado. La Biblia hebrea fue publicada alrededor del año 100. Jesús fue asesinado en el 30. Si la esperanza de vida es probablemente más corta, entonces sí, en cambio, se publica. Así que eso es como 70 años. Ya tenían 30 o 40. Así que o son viejos y seniles o muertos. Así que repíteme esas fechas otra vez. Era en el año 108 cuando la Biblia hebrea fue publicada, más o menos. Porque en realidad no lo sabemos. Eso quería decir. ¿Te refieres al Antiguo Testamento? No, bueno, ¿cómo publicarían el Antiguo Testamento después de que Jesús muriera? No, tenemos documentos del Antiguo Testamento antes de Jesús. Vale. Tenemos la Septuaginta, que fue 250 antes de Cristo. Así que eso es 250 años antes de Jesús. Tenemos los rollos del Mar Muerto. Tenemos un rollo, el libro completo de Isaías, de como 150 años antes. Así que el Antiguo Testamento está escrito antes de Jesús. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, pero cuando se publicó, ¿sabes? ¿Qué quieres decir con publicado? Bueno, puedo mostrarte lo que decía como decía que era. Si está en internet, tiene que ser verdad, ¿verdad? Sí, vale. Entonces, ¿cuándo se publicó la Biblia? Vale. Primero que nada, los documentos que llamamos el Nuevo Testamento fueron escritos en cualquier momento entre, digamos, el año 40 y creo que 70, ¿vale? ¿Jesús fue crucificado en el 33? Vale. Ahora las fuentes dentro de esos documentos se remontan hasta el evento de la resurrección en sí. De hecho, la evidencia más temprana de la resurrección está registrada en un pasaje que llamamos 1 de Corintios 15, versículos 3 a 8, donde Pablo dice, lo que recibí de primera importancia os lo transmito. Así que Pablo está escribiendo alrededor del año 55 a la iglesia en Corinto, en Grecia. Y está citando una sección que fue memorizada, que incluso los estudiosos ateos están de acuerdo en que se remonta cerca del 33. Y esa sección habla de a quién se apareció Jesús después de resucitar. Así que a pesar de que Pablo lo está escribiendo en el 55, unos 22 años después del evento de la resurrección, los datos que Pablo está escribiendo se remontan hasta el evento en sí. Podrías perderlo en la traducción de lo que vieron, memorizado durante 20 años y luego publicas. Podrías recordar mal las cosas, pero hay algo conocido como un evento de impacto. Un evento de impacto es algo que no olvidas. Puede que olvides lo que desayunaste esta mañana, pero no olvidarás algo que ocurrió hace 10, 20, 30, 40, 50, 60 años si tienes la edad suficiente. Ahora, no lo eres. Puede que haya un par de nosotros aquí que tengan esta edad. Déjame hacer una pregunta. Solo unos pocos de vosotros vais a levantar la mano. ¿Cuántas personas aquí pueden recordar dónde estaban y qué estaban haciendo el 22 de noviembre de 1963? Levanta la mano y manténla arriba. ¿Ves a estas personas con las manos levantadas? Estas personas son muy mayores. El 22 de noviembre de 1963 es mi primer recuerdo. Tenía 2 años y 2 días. Y estoy de pie en la sala de estar de nuestra casa en Guanamasa, Nueva Jersey. Y mi madre está sentada en un taburete frente a un televisor en blanco y negro.
llorando desconsoladamente. Mamá, ¿qué pasa? Mataron al presidente. Mataron al presidente. El presidente Kennedy fue asesinado ese día. Todavía puedo ver en mi mente ahora mismo a mi madre cuando tenía 26 años, sentada en ese taburete. Hoy tiene 86 años, pero puedo verla cuando tenía 26. Recuerdo lo que le dije y recuerdo lo que me dijo. Y eso fue hace 60 años. ¿Dónde estabas cuando el segundo avión golpeó la torre? ¿Recuerdas dónde estabas y qué estabas haciendo? ¿Por qué? Porque fue un evento de impacto. Ahora, si Jesús resucitó de entre los muertos, ¿crees que eso habría sido un evento de impacto? Posiblemente, sí. Sí. ¿Crees que lo habrían olvidado? ¿Crees que tendrían problemas para recordar lo que dijo e hizo? Posiblemente. Probablemente no, ¿verdad? Sí. Así que, al igual que puedes entrevistar a personas hoy sobre el 11 de septiembre y obtener un relato preciso, también podrían los escritores del Nuevo Testamento. Y muchos de ellos fueron testigos presenciales. Así que no sé dónde estás leyendo este tipo de cosas. Vale, lo paramos aquí, os lo colgaré también. Interesante, ¿no? O sea, escucha y, oye, dime exactamente qué año. ¿Dónde has encontrado la información? Cuando tiene todo, dices, vale. Pum, 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 ¿no? Y ves que todo es más cerca, que Pablo habla en pocos años después, los eventos de impacto, como realmente tienen un sentido. Y vamos a finalizar simplemente con algunas frases. 1 Corintios 15, 3, 8 es ese texto que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Por tanto, son testimonios, son testigos, lo que decíamos antes, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, es decir, Santiago. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y voy a pasar algunas frases de algunos personas de cierta relevancia en la historia. Víctor Hugo llega a decir, ¿vale? Son 5 y cierro ya la asignatura, ¿vale? O la hora. Víctor Hugo, escritor de Los Miserables, dice, existe un libro que contiene toda la sabiduría humana alumbrada por toda la sabiduría divina. Un libro que las generaciones de seres humanos llaman el libro, la Biblia. Y él asevera, sembrad evangelios en los pueblos, una Biblia por casa. O sea, todo el mundo debe tener una Biblia. Napoleón Bonaparte llega a decir, la Biblia no es un mero libro porque es viva, dotada de un poder que conquista a todos sus opositores. Conquistador como Napoleón. Thomas Jefferson, ahora hablo de 3 presidentes de los Estados Unidos, y acabo aquí. El tercer presidente de los Estados Unidos dice, siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos. Creo que la Biblia es el mejor regalo jamás ofrecido por Dios al hombre. La infinita bondad que procede del Salvador del mundo nos ha sido transmitida mediante este libro. Theodore Roosevelt, el número 26. Un amplio conocimiento de la Biblia vale más que una carrera universitaria. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La Biblia. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.